Muy bien, muy buenas tardes. Es un gusto estar con este panel tan interesante. Vamos a dar inicio al conversatorio internacional sobre adolescencia, masculinidades y pandemia. Nos acompañan en el día de hoy Margarita Bernales Silva. Ella es psicóloga y doctora en salud comunitaria. Además de lo ya señalado, Margarita es magíster en Psicología de la Salud y docente investigadora en la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido Project Manager en proyectos de investigación financiados por NIH para la prevención comunitaria de VIH y SIDA de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente lidera el proyecto Fondesit Masculinidades, Jóvenes y Salud en el contexto actual del aumento de VIH en Chile. Está también Juan Carlos Escobar, médico pediatra y de adolescentes del Ministerio de Salud de Argentina. Además de lo ya dicho, Juan Carlos es diplomado en Gerencia Social y Políticas Públicas de Flaxo, Chile, e integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social de Argentina, miembro del Comité Académico de la Especialización en Gestión de Políticas para la Infancia y Adolescencia de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina, médico del Servicio de Adolescencia del Hospital Alemán de Buenos Aires y ex jefe de residentes posbásica Salud Integral en la Adolescencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está también con nosotros David Amorín Fontes, él es psicólogo y es rector del Instituto de Francisco de Asís de Uruguay. Además de lo ya señalado, David fue profesor titular de la Universidad de la República, especialista en intervención con agresores por violencia de género del Centro Internacional de Estudios Sociales Interdisciplinarios, miembro fundador de la Mesa de Trabajo en Masculinidades y Género de la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo e integrante fundador del Foro de Masculinidades, Género y Psicoanálisis de Montevideo, Uruguay. Y está también el profesor Carlos Vida Esquevicius, él es doctor en medicina y es académico del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile. Es también director del programa de prevención de riesgos y desastres de CIPRID, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, y también es académico de la Universidad de las Américas. Además, Carlos es doctor en medicina de la UDELAR de Uruguay y fue coordinador de la Cátedra Libre en Salud Reproductiva, Sexualidad y Género de la UDELAR. Hoy entonces nos interesa poder conversar sobre el tema de adolescencia, masculinidades y pandemia en un contexto bastante particular, ¿no? Donde eh, lo primero que quería invitar a nuestros panelistas es a discutir un poco y a poner en tensión el concepto de adolescencia, puesto que de alguna manera, como lo señala, la idea de que algo falta, que se adolece de algo, y por eso se ha llamado así esta etapa del desarrollo. Sin embargo, vemos que es un concepto que viene desde la perspectiva más adultocéntrica, donde todo se pone en referencia y en distancia con respecto al adulto. Eh, y aún así es extraño porque en todas las etapas de la vida algo nos falta o algo nos sobra, ¿no? Entonces, eh, creo que es interesante invitar a nuestros panelistas a qué les parece el tema de la adolescencia en general y si corresponde que sigamos refiriéndonos de esa manera. Eh, Así que les doy la palabra para que luego partamos con las presentaciones o las intervenciones que quiere hacer cada uno de ellos y ellas. Así que le quiero dar la palabra, si quiere comenzar el profesor David Amorín. Bienvenido. Gracias, mucho gusto, Paula. Un gusto haber trabajado incluso previamente en esta preparación y estar en el panel con estas y estos distinguidos académicos en el tema, ¿no? Yo creo que a mí, por ejemplo, me rechina mucho cuando en reportes sobre adolescencia, y se ve a cada rato, se la considera una etapa de transición.
se dice una transición entre la infancia y la adultez. Me rechina porque eso está dando cuenta como de que la adolescencia no existiera como sí, como tal, porque es como ya no se es niño y ya no es, y aún no es adulto, por lo tanto el adolescente no es. Ya ahí, por ejemplo, a mí me rechina mucho considerarlo una etapa de transición, porque de hecho todas las etapas evolutivas son de transiciones entre una y otra, pero esto ya está dando la pauta de una suerte de idealización de la adultez como un lugar justamente al que hay que llegar, y ahí se da la maduración, etcétera. Esta es una reflexión puntual, digamos, general. Lo otro que me parece a mí que las adolescencias hoy, desde el punto de vista de la psicología evolutiva, están un poquito resignificadas en el momento en el cual, desde el momento en el cual se considera una suerte de macro momento evolutivo que tiene subdivisiones. A mí me gusta pensarla y verla así a las adolescencias. Incluso para este tema de hoy, de ver el impacto de la pandemia en las adolescencias masculinas, bueno, yo creo que cada subetapa o submomento tiene un impacto distinto. Como desde mi punto de vista he transmitido la idea de adolescencias en mis clases, o incluso en alguna cuestión que está desarrollada en textos, hay que considerar una adolescencia como un macro periodo que casi que implica, esto puede ser contraintuitivo, unos casi 20 años de la vida. Sé que estoy diciendo algo que puede ser sumamente debatible. Y este tendría 3 subetapas, digamos. Una etapa temprana, de adolescencia temprana, que va desde los 9 años más o menos, donde empiezan a pasar cosas, hacia los 14, 15, una adolescencia media de 15 a los 18 más o menos, y una adolescencia tardía, o post-adolescencia, o adolescencia forzada incluso, más propia de los sectores socioeconómicos medios, que se va dilatando durante la década de los 20. Entonces, en cada submomento de esta macroadolescencia, creo que el impacto de la pandemia pega de forma diferente. Es como para decir algo inicialmente, para que mis compañeros y compañeras puedan también debatir con eso, digamos, e intercambiar. Muchas gracias, David. Le damos la palabra a Margarita, ¿te parece? Gracias, Adelante. Paula. Gracias, David. Sumando a la reflexión que David presenta en el área en la que yo trabajo, que es más bien en el sector salud, creo que también estamos en deuda en la visibilización de esta etapa. Sobre todo, quizás me ha tocado trabajar mucho en cómo se va dando el tránsito entre la salud pediátrica y la salud adulta en el ámbito hospitalario, donde acá en Chile no existe una transición, usando la palabra transición, que esté de alguna forma guiada o se haya reflexionado en torno a eso. Entonces, el pasar de los cuidados pediátricos a los cuidados adultos muchas veces se da de una manera muy brusca, donde las adolescencias, las juventudes, las diversidades no tienen un espacio, no tienen un lugar. Y lo que se refleja hoy día también en el escenario de pandemia, que siguen siendo los grandes ausentes, los adolescentes en los discursos respecto a las intervenciones y a las estrategias que se están adoptando. Y tanto los adolescentes masculinos como femeninos y todo el ámbito de diversidad que existe. Así es que eso por ahora, adelantando un poco lo que va a ser la presentación posterior. Gracias, Paula. Muchas gracias, Margarita. Le vamos a dar la palabra ahora a Juan Carlos. Gracias, Paula. Y sí, comparto plenamente lo que planteaban David y Margarita en relación a esta cuestión de, digamos, de la transición, y que esto, de alguna manera, también pensando en políticas públicas, históricamente el haber pensado que la adolescencia es una etapa de transición también dificultó la posibilidad de destinar, ¿no?, políticas públicas específicas para ese grupo etario, con lo cual esto me parece que es fundamental, y entender que de alguna manera
todas las etapas vitales son transicionales, ¿no? Y, por supuesto, desde una mirada quizás más adultocéntrica o moralizante, cierta connotación negativa en relación a que la adolescencia es una crisis y la crisis muchas veces tiene una connotación negativa, ¿no? O que los adolescentes son rebeldes o conflictivos, etcétera, y esto de alguna manera asoció la adolescencia con determinadas problemáticas, el embarazo, los consumos, las violencias, cuando digo hay muchas de estas cuestiones que también se dan en otras etapas de la vida. De hecho, en un determinado momento, desde la psicología evolutiva más tradicional, ¿no? Se hablaba de los duelos de la adolescencia, y un duelo siempre es doloroso, y no necesariamente los trabajos que se producen psíquicamente en la adolescencia necesariamente son dolorosos para todos o de la misma manera para unos y para otros. Y por último, me parece importante también introducir el concepto de diversidades. No podemos hablar de una adolescencia de manera uniforme, puesto que un adolescente de clase media o media alta de una capital central del país de 16 años no vivirá la adolescencia de la misma manera que un pibe o un chico o una chica del interior, cualquiera de nuestros países, digamos, ¿no? Tenemos adolescentes que a los 15 años ya son padres o madres, y eso claramente modifica su trayectoria vital. Entonces, en este punto me parece importante quizás no hablar de un modo de transitar la adolescencia, sino de adolescencias en plural. Bueno, esto como para arrancar. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces ahora le damos la palabra a Carlos Huida. Adelante. Bueno, qué bien, qué dinámico que se puso esto. Buenas tardes para todos, para quienes nos ven, para quienes nos van a ver después también. Primero que hay un debate hace muchos años, décadas, acerca de la etimología del término adolescencia, que a veces se lo ha asociado con dolor y no necesariamente es eso. También hay quienes plantean que es adolescere, que significa ir hacia el crecimiento. Bueno, y ahí, en definitiva, también tenemos que rescatar que es una construcción histórica, el propio concepto y la propia noción que existe, por lo menos en Occidente, de lo que es la adolescencia como una etapa. Generalmente son los sectores medios, generalmente es desde lo urbano, generalmente es desde una configuración familiar que se define a una etapa, y como bien dice Juan Carlos, desaparece la diversidad de experiencias en la adolescencia. Hay niños y niñas en América Latina, son decenas de millones que trabajan desde la primera infancia prácticamente, y que no viven o no transitan por estos aspectos que, si bien tienen marcas en lo biológico, en lo hormonal, en etapas neurológicas, pero que cada quien la vive de acuerdo a condicionantes y una determinación social de la propia vida. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en definitiva, de acuerdo a todo lo que ustedes han señalado, estamos de acuerdo que referirnos a los jóvenes, a las jóvenes en general, nos han dado muchas muestras, ¿cierto?, de la posibilidad de cómo ellos están involucrados en el desarrollo de cada una de sus comunidades y de sus grupos cercanos, ¿no? Tenemos varios ejemplos, no solo acá en Chile, también en Japón y en otros países del mundo, que son los jóvenes los que llevan adelante un poco la atención y la crítica social, lo establecido, y gracias a esta perspectiva y a este compromiso, porque se puede ver claramente como un compromiso por el propio bienestar y el bienestar de los suyos, ¿no? Acá vimos muchos jóvenes que participaban de las manifestaciones sociales en función de ver cómo sus padres y sus abuelos están viviendo la desigualdad social, y da cuenta entonces de una imagen muy, muy comprometida, muy solidaria, y con mucha visión de futuro de este grupo. Y por eso resulta tan injusto
que no puedan contar con políticas públicas o con un reconocimiento también en cada uno de los niveles, tanto en salud como no solo lo de salud, sino que también educación, toma de decisiones, formas de organización, etc. Así que vamos a pasar entonces a las presentaciones o a las intervenciones de cada uno, cuáles son los planteos que ustedes quieren dejar acá en este conversatorio, para que los vayamos dialogando de a poco, ¿no? Les vamos a dar en este mismo orden, vamos a ir dándole el tiempo a David, luego a Margarita, a Juan Carlos y finalmente a Carlos, ¿sí? Adelante, David. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, ahora ya como posicionando quizás un poco más el tema de las adolescencias masculinas, digamos, y en este contexto epocal tan atípico que nos ha tocado vivir a todos y todas, y sufrir cada quien de su manera, a su manera, ¿no? A mí me preguntaban justamente ayer en una entrevista que me hacían acá en mi país sobre este conversatorio, y me hacían la pregunta, ¿por qué no adolescencias femeninas? Me preguntaban, ¿por qué el recorte hacia lo masculino? Para mí la respuesta obvia, bueno, aparte de que esto es una especialización, entre comillas, dentro de los estudios de género, que ya tiene 35, 40 años, vamos para los 40 años de estudios de masculinidades, a mí me parece que es claramente visible en las subjetividades que el padecer femenino es diferente al padecer masculino, se padece de diferentes formas. Te pido, Paula, que me cortes cuando me toque ya dar el turno a quien me siga, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros me parece que tenemos que perfilar el enfoque, y así lo hacemos, es a la peculiar forma de padecimiento masculino, que eso tiene que ver con una subjetividad de género, que estamos viendo o empezando a ver en estos meses de pandemia con los efectos sociosanitarios psicológicos que ha traído, ¿no? O sea, todos sabemos y todas sabemos que las masculinidades, por mandatos de género, sufren diferente, como decía, los impactos de la vida, ¿no? Y con respecto a la pandemia, desde mi punto de vista, yo creo que hay por lo menos 4 o 5 ámbitos que por lo menos quiero puntear y dejar así planteados capaz que para un debate hacia el final, donde podemos ver claras diferencias en las formas de impactarse los varones adolescentes y en las formas de impactarse las mujeres adolescentes. Por ejemplo, en lo que hace a la salud mental y al impacto en las emociones, en lo que tiene que ver con la ética de los cuidados y del autocuidado, en lo que tiene que ver con la cuestión del cuerpo, que se ha visto sumamente encorsetado en las cuestiones de confinamiento domiciliario, en la diferente respuesta afrontativa de varones y mujeres a lo que para mí es el impacto y la pérdida más grande en este contexto de pandemia, que es la pérdida de la cotidianeidad, y cómo los adolescentes varones la padecen de una manera, se fractura esa cotidianidad y se expresa ese sufrimiento de una forma a diferencia de cómo lo expresan las chicas, las adolescentes. Y una reflexión que me ha merecido todo esto de la pandemia es una peculiar conexión con la narrativa epocal que se ha construido en torno a la pandemia y cómo eso toca directamente las masculinidades. Es una narrativa bélica. Nosotros sabemos que lo bélico y lo violento y lo agresivo está asociado a los varones. Por lo menos son 4 o 5 puntos donde yo veo con suma claridad, o me parece a mí ver con suma claridad, que el necesario recorte para entender qué pasa con los varones, porque es sumamente diferente a lo que está pasando con las chicas adolescentes. En lo que hace a la salud mental, todos tenemos claro que la pandemia ha generado un descalabro y ha generado la eclosión de emociones bastante inesperadas e inéditas,
paranoia, hipocondría, miedo, ansiedad, angustia, tristeza, enojo, ira, decepción, depresión, etcétera, 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 ¿no? Y para el adolescente varón, toda la emergencia de estas emociones es muy difícilmente procesable por razones de género, aparte de por razones evolutivas, de que ese aparato psíquico está en reconstrucción, ¿no? Los varones, en general, por mandatos de género, procesamos de manera más débil y deficiente los conflictos y las emociones. Existe, de hecho, un concepto de un autor que se llama Levans, que ustedes conocen, que es la alexitimia normativa de género. Esta dificultad del varón y del varón adolescente en particular de tomar contacto con sus emociones y con su sentir, de poner en palabras, o sea, de simbolizar lo que en la mecánica psíquica produce una dificultad para tramitar esas emociones y esos conflictos que se expresan por la vía de actuaciones, de pasajes al acto, muchas veces agresivos, heteroagresivos y autoagresivos, ¿no? Hay una dificultad para exteriorizar esos malestares y tramitarlos psicológicamente, por la tendencia a las adicciones, etc. En la adolescencia masculina se reactivan incluso elementos de lo que llamamos en psicoanálisis el yo ideal, que es bastante omnipotente, moviliza defensas maníacas. Yo creo que todo esto es algo que amenaza de alguna manera el yo adolescente masculino y que está produciendo efectos en la salud mental. Ese me parece un punto para tener, me parece a mí, poner el énfasis en una clara diferenciación de la expresión del malestar ante la pandemia de adolescentes varones y adolescentes mujeres, ¿no? Sabemos perfectamente que la ética de los cuidados está asociada a la feminidad y a lo femenino, y sabemos que los varones no estamos socializados para la empatía, para la sensibilidad, para el cuidado y el autocuidado. Y me parece que la pandemia está realmente exigiendo una ética de cuidados y de autocuidados que le es mucho más administrable al género femenino por razones de socialización y subjetivación de género para las mujeres, y mucho menos administrable a los varones y varones adolescentes en particular. Al no tener esta cultura de los cuidados y autocuidados, me parece a mí que la pandemia que nos los está exigiendo está poniendo en jaque este aspecto de la masculinidad y de la masculinidad adolescente. Con respecto al cuerpo, ni que hablar que el cuerpo en la adolescencia en general, para varones y mujeres, está en plena ebullición, en una genitalización, porque el cuerpo, la sexuación viene ya desde la infancia, ¿verdad? Ese cuerpo ya está sexualizado, pero se genitaliza en la pubertad y adolescencia. Entonces, ese cuerpo genitalizado, nuevo cuerpo genitalizado que puede ser vivido como extraño, está confinado al domicilio y ha tenido una pérdida de libertad extrema de movimientos y de actualización y de expresión. Y sabemos que también por mandatos de género, el cuerpo masculino oficia de puente para externalizar y mostrar y demostrar potencia, virilidad, agresividad, hombría, valentía, etcétera, etcétera, etcétera. El cuerpo es un transmisor potente de efectos de masculinidad. Los varones tenemos esa necesidad de estar mostrando hacia afuera cuán varones somos, y el varón adolescente mucho, y ese cuerpo hoy por hoy está encorsetado, está guardado allí dentro de un hogar y poco puede expresar en el mundo público, por estas razones de confinamiento domiciliario, poco puede expresar esa vehiculización de demostrar virilidad, demostrar agresividad, el uso en la sexualidad, que estos son imperativos de la construcción de la identidad masculina muy claros. Me parece un poquito dejar por ahí para después poder tomar
con lo que digan el resto de los compañeros y compañeras estos puntos y desarrollarlos un poquito más si a ustedes les parece. Muchas gracias, David. Efectivamente, el tiempo estuvo muy bien. Muchas gracias. Así que vamos a darle la palabra ahora a Margarita para escuchar sus planteamientos. Gracias, Paula. Voy a compartir pantalla. Una pequeña presentación. Entiendo que ahí se ve, ¿cierto? Quisiera partir, bueno, dando las gracias por este espacio, Paula, especialmente a ti por haberlo organizado, pero también a mis compañeros, a quienes, en especial a David y a Juan Carlos, no los conocía. Entonces creo que es una instancia especialmente relevante para poder dialogar en torno a un tema que no está muy presente en la discusión habitualmente, que es el tema de las masculinidades. Quisiera partir mi presentación diciendo que llevo aproximadamente 15 años trabajando en el tema de masculinidades y muy de acuerdo con David en términos de que siempre un poco me toca argumentar de por qué estoy en este escenario y no quizás en el escenario de la salud de las mujeres. Y dejando esto planteado porque igual todavía siguen habiendo muchas inequidades que afectan a las mujeres. La pandemia ha dejado eso sobre la mesa. Las mujeres están siendo muy afectadas hoy día por todo lo que está pasando en términos de salud. Pero lo cual no quita que también las masculinidades son un tema que debiéramos conversar, que debiéramos dialogar, porque no solo afecta la salud de los hombres, sino que afecta la salud de todo el entorno y de la comunidad. Y desde ese lugar yo he venido trabajando en la investigación en masculinidades, particularmente en el tema de prevención de VIH, en masculinidades diversas, no tanto en adolescencias quizás, pero he tratado de resumir algunos puntos para la discusión de hoy día. Y también contarles que el lugar desde donde yo trabajo es la investigación cualitativa, por lo cual les voy a dar algunas impresiones de algunas cosas que he logrado rescatar en estos meses que llevamos en pandemia, particularmente acá en Chile. Dividí los puntos en cómo se ha abordado el tema de la pandemia acá en Chile y después pasar a los desafíos asociados a las masculinidades y adolescencias en este escenario. Entonces me gustaría partir con este punto que ya mencionó David, en que el abordaje que nosotros hemos tenido acá a nivel nacional ha tenido un énfasis fuerte desde el ámbito biomédico, ha sido bastante medicalizada esta pandemia, olvidando la determinación social de la salud que ya Carlos mencionaba en la introducción. Sin entender entonces o sin darle la relevancia a todos los factores psicosociales que tienen que ver no solo con la presencia de este virus en nuestra sociedad, sino también todo lo que tiene que ver con la cuarentena, con el distanciamiento físico y social, y todo lo que mencionó David respecto a los temas de salud mental. Además, había un énfasis bastante adultocéntrico en términos de las iniciativas y las intervenciones que se han realizado, y muy heteronormado. En términos, por ejemplo, de intervenciones que se han realizado en Chile para prevenir la violencia doméstica, donde se ha facilitado, y por cierto, muy atingentemente, teléfonos para que las mujeres llamen en caso de necesidad en términos de violencia doméstica, pero no hay un teléfono así para personas que pertenecen a los grupos diversos. Yo trabajo con masculinidades trans, por ejemplo, que son víctimas de violencia, mujeres trans que son víctimas de violencia y no encuentran los mismos canales o la misma facilidad para conseguir esta ayuda. Entonces esta visión en que vamos parcelando algunos grupos y vamos haciendo intervenciones que no necesariamente son inclusivas y diversas, hace que algunos grupos queden en una situación más vulnerable. Y por último, la política pública en pandemia acá en Chile, yo haría una discusión fuerte en torno de si lo que prima ha sido un enfoque de salud pública o un enfoque de seguridad del Estado, donde muchas veces hay una sobreutilización, como decía David, de este lenguaje bélico, en que estamos dando una guerra, en donde hay que diseñar estrategia, donde acá en Chile, por ejemplo, hay una fuerte militarización de las calles y de fuerza policial, donde en el fondo hay
una actitud de persecución a las personas que muchas veces han tenido que romper estas cuarentenas por necesidades de trabajo, y donde los adolescentes en este escenario son llamados porfiados, es una palabra que se usa acá en Chile para el adolescente rebelde, que se escapa, que no está haciendo caso, y que por lo tanto lo hace merecedor, entre comillas, de un castigo. Y me llama la atención también, y lo planteo desde lo anecdótico, que acá en Chile en la mesa de decisión respecto a esta pandemia generalmente hay muchos hombres, de todos ellos hay varios médicos, la mayoría son médicos, y cuando se presenta una mujer, que en el caso chileno está la subsecretaria, que también es mujer, pero la otra mujer presente pertenece a la seguridad del Estado, que es la subsecretaria que en el fondo va dándonos cuenta de cómo se va a, en el fondo, perseguir a esta población que no está cumpliendo la cuarentena, y como decía David, no entendiendo también los contextos de las distintas poblaciones y cómo cada una de ellas lo va llevando. Entonces, en este abordaje que ha tenido Chile, y un poco representa también lo que ha pasado a nivel internacional, que es, para mi gusto, en mi opinión, de alguna manera sesgado, que no considera todas las variables sociodemográficas y en el fondo los determinantes sociales para vivir un escenario de pandemia, surge además la temática de las masculinidades y las adolescencias. Entonces, tal como decía David, desde las masculinidades y desde el trabajo que yo vengo desarrollando en salud, el autocuidado no es algo que aflora naturalmente al género masculino, y existen modelos, y en la región quizás el modelo más fuerte es la figura de Bolsonaro, que en el fondo ha tenido un rechazo activo al uso de mascarillas, por ejemplo. Entonces la masculinidad no está asociada al autocuidado, y por lo tanto estas medidas de protección muchas veces son denostadas por algunos grupos de hombres. Además se nos presenta el hecho de que la severidad y mortalidad está asociada al grupo de hombres. Quienes más han muerto en Chile y quienes más han presentado complicaciones asociadas a COVID ha sido el grupo de hombres. Y conversando con distintas personas que están en lo que nosotros llamamos acá en Chile la primera línea, de la gente que está atendiendo en los hospitales, muchos de ellos están de acuerdo en que, dado que la hipertensión y la diabetes son factores de riesgo para esta severidad y mortalidad en COVID, muchos hombres llegan con estas condiciones de salud descompensadas, porque no ha habido un cuidado previo o un control previo de estas condiciones, lo cual también está asociado al género. Y como adelantaba anteriormente, no hay una mirada hacia las diversidades. Yo he estado trabajando con masculinidades trans en el último tiempo, y ellos no encuentran un lugar donde puedan encontrar ayuda, tanto en los escenarios de violencia que se están viviendo. No existe una política de salud mental que nosotros tengamos en Chile que contemple diversidades, que contemple masculinidades, y en el fondo en estas diversidades también con lo que ya se planteó en el panel en torno a las clases sociales, a la ruralidad, a la urbanidad. Entonces las diversidades hoy día no existen en las políticas públicas. ¿Y dónde están los adolescentes? Porque los adolescentes habitualmente, y los adolescentes masculinos, están habitando en situaciones normales la calle, salen a estar con sus pares, con sus amigos, etc. Hoy día están en una utilización y en una sobreutilización de las redes sociales. Ese es el espacio público que se está habitando, y que desde la experiencia que yo tengo en investigación veo que hay poca gente en términos de políticas públicas, gente del gobierno, gente de los gobiernos locales, interactuando en esas redes sociales para saber cuál es la información que se están intercambiando los jóvenes y para entender también cuáles son las necesidades que van surgiendo en ellos. En términos de salud mental, David ya lo adelantó, esto está siendo un problema gigante para la población en general, pero el riesgo que yo veo en las adolescencias es que las drogas y alcohol se están utilizando como estabilizadores del ánimo, porque ellos no tienen los canales para solicitar esta ayuda y por lo tanto está habiendo una sobreutilización de otras sustancias para poder enfrentar los desafíos que hoy presentan. Entonces hay un ciclo que hoy en Chile tiene que ver con un agotamiento de los recursos psíquicos, que nosotros estamos viviendo desde octubre, antes de la pandemia, porque había una situación de estrés que tiene que ver con el estallido social, en que todos los recursos neurobiológicos ya fueron
agotados por la población en general, estamos todos en una situación de estrés crónico, donde lógicamente aumenta la irritabilidad, aumentan las situaciones de violencia, aumentan todos los temas de salud mental, y donde todos debiéramos tener un espacio para poder integrar esta narrativa de la pandemia hoy en día y del estar en crisis. Entonces, la pregunta que yo dejo planteada es cómo ir integrando en la narrativa personal del adolescente este fenómeno de pandemia y de estar en crisis. Y quiero terminar con esta imagen, con este meme que me mandó un amigo hace mucho tiempo, de cómo nosotros como sociedad hemos ido abandonando la salud mental. De los hombres en general, de las masculinidades, y desde donde esta visión del ser hombre implica que se tienen las herramientas y se tienen las posibilidades para enfrentar cualquier problema en cualquier momento. Y ahí vemos cómo esta manito se va ahogando y que de pronto los recursos no están. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Muy interesante lo que nos planteas y coincidimos en muchos elementos. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra al profesor Carlos Huida para que tenga su intervención. Muchas gracias, Paula. Voy a intentar colocar mi presentación. Ahí vamos. Un minutito más. Vieron que los años conspiran con la velocidad de uso de la tecnología. ¿Ven ahí? ¿Sí? Bien. Miren, le coloqué de pañuelos, mascarillas y mundos paralelos. Primero porque nosotros creemos que hacer academia es colocar algunos puntos en cuestión para el debate, no para decir verdades. En lo personal, el término medicina basada en la evidencia me rechina desde el primer día que lo escuché, porque si hay algo evidente es la muerte misma de la ciencia, de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, de la ciencia de la salud. Si uno mira, va a tomar algunos recortes de diarios de Infobae, no podemos decir que Infobae es un diario de izquierda, de Argentina, podemos ver, por ejemplo, lo que se pensaba respecto de los adolescentes y los jóvenes cuando se produjo lo que aquí se denomina estallido social, y que podría tener muchos nombres. Malestar social expresado de diferentes maneras a través de los años por adolescentes, cuántas veces, 2011, 2006, etcétera, pero que en un determinado momento esto adquiere otras características, y cómo este adolescente, por ejemplo, uno de ellos, está planteando acá las diferencias que existen entre los estratos socioeconómicos, y otro, un estudiante de antropología de 19 años, está planteando algo que hace a la solidaridad intergeneracional. Cuestión que en los discursos oficiales siempre se trata de mostrar a los jóvenes como autocentrados, como irresponsables, como porfiados, decía Margarita. Muchos adolescentes han salido a las calles y han tenido graves consecuencias, mujeres y varones, al plantearse frente a la fuerza de seguridad, y muchísimos de ellos en condiciones totalmente pacíficas, ¿no? Entonces, cómo cuidarse, pero también cómo no pensar solo en el autocuidado, un término de mi punto de vista muy cercano a lo neoliberal, sino al sociocuidado. Indudablemente que las medidas de cuidado personal son fundamentales, pero las medidas de cuidado que tienen que ver con cuidar de un otro, el mutuo cuidado, el sociocuidado, son centrales. Cuando miramos el informe de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, por ejemplo, vemos que fundamentalmente son varones, y son varones adolescentes y jóvenes, los que han vivido muchos de los efectos en su cuerpo, y en su psiquis y en sus vidas en general con respecto a las protestas sociales, ¿sí? Hay muchos estudios al respecto de cuántos son las personas que están detenidas desde el 18 de octubre, creo que deben andar en 2.500, donde la mayoría son varones. Y esto se engancha con algunos aspectos de lo que planteaba David, que tiene que ver con aspectos propios de las expectativas de género, pero también con una interpretación de cómo poder protestar puede ser una transgresión mortal. Bueno,
con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe de garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes del 2017, algunos años antes ya señalaba la criminalización que se da fundamentalmente con adolescentes varones en las zonas más empobrecidas de Chile, ¿sí? Y en las grandes ciudades, cosa que en América Latina sabemos lo que implica en la criminalización, sabemos también el intento que hubo en Uruguay con respecto a algunos cambios constitucionales para que los adolescentes fueran a prisión. Sin embargo, en mundos paralelos, por ejemplo en España, los pediatras advierten de que los niños deberían llevar mascarillas cuando salgan a la calle. Hay todo un discurso sobre adolescentes y jóvenes irresponsables, y hay también una construcción desde un estrato socioeconómico de lo que es correcto y lo que no es incorrecto, generalmente un lenguaje masculino de padres e hijos, se tiende, y lo hemos analizado en algunos textos que hemos publicado recientemente, como no hay perspectiva de lenguaje inclusivo en los mensajes de cuidado. Entre los mundos paralelos tenemos, por ejemplo, una encuesta nacional de estudiantes de salud, de la Asociación Nacional de Estudiantes de Salud de Chile, de junio del 2020, que si bien no tiene una perspectiva de género cuando uno la analiza, los datos no están desagregados por sexo, pero hay cosas muy, muy interesantes. Sin embargo, hay otra cuestión que puede ser paralela en el diario La Tercera sobre cómo viven estos adolescentes de sectores medios sobreexigidos durante la pandemia, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos una propaganda de una clínica privada que es muy prestigiosa en Chile, donde se muestra en la publicidad la otra cara de la pandemia de niños y adolescentes, ¿no? Bueno, y cómo estas familias de sectores medios se encuentran en una crisis, cómo este lugar que ocupa ahora el padre mucho más presente cuando está, es distinto a lo habitual, cómo cambian estos roles, cómo se tensionan los roles, pero lo interesante es poder analizar el discurso de gente que es 1000 veces mejor que yo en esto, porque soy médico, no soy sociólogo, en donde se podría estar viendo cómo las psicólogas, psicólogos, psiquiatras que escriben en una suerte de publicidad, de una manera muy delicada, plantean todas estas situaciones en las cuales se identifican. En un momento la psicóloga parece madre, después parece adolescente, pero que en definitiva da un mensaje para el 5% de la población que habita Chile, mientras el resto está siendo culpabilizado. ¿Por qué digo esto? Porque si tomo un año para atrás, lo han analizado durante mucho tiempo, muchos años, la glosa presupuestal del Ministerio de Salud, vemos que hay adolescentes esperando consulta psiquiátrica, que pueden rondar los 15.000, 20.000, además de otras especialidades. Por un caso incluso muy cercano, traté de conseguir una consulta psiquiátrica para un adolescente y rondaba entre los 70 y los 90.000 pesos una consulta, en el marco de la pandemia. Entonces, cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de los servicios, si nos olvidamos de que vivimos en una sociedad con una profunda desigualdad que se traduce en el campo de la salud, lo que estamos leyendo son generalidades, ¿sí? Las mujeres la pasan muy, muy mal, las adolescentes muy, muy mal también. Pensemos nada más que en el campo de la anticoncepción y todo lo que ello implicaría, pero en los adolescentes, varones, hay aspectos específicos que hacen a esta confrontación de los roles. Para ir cerrando, hay planes de acción, por ejemplo, para los adolescentes que están en situación tutelar por parte del Estado en sus diferentes configuraciones, y hay protocolos para aquellos adolescentes que están privados de libertad. He trabajado en un centro de reclusión, en la cárcel de Puente Alto, en la sección juvenil, y si alguien tiene 16 años, y me atengo a la definición de la OMS, que la adolescencia va de los 10 a los 19 años inclusive, fui médico de salud mental con adolescentes presos, ¿sí? Con una propuesta
de rehabilitación y de reinserción y tratando de hacer las cosas lo mejor posible en equipo interdisciplinario, pero en definitiva tenemos adolescentes en América Latina que viven situaciones de prisión. Y si hablamos de encierro y de enclaustramiento y de falta de libertad y de movimiento para los chicos de la clase media, en las cárceles están los chicos con más dificultades en sus trayectorias de vida y fundamentalmente que han vivido situaciones de pobreza. Hay trabajos muy interesantes en Chile, en América Latina, para destacar, por ejemplo, sobre los efectos que tiene la prisión en adolescentes, reivindico el término, y en jóvenes, y lo que sucede después en sus vidas con relación al delito. Si realmente estas otras reclusiones que viven los adolescentes que provienen de los hogares más humildes y con menos recursos y con menos posibilidad de abogados y abogadas que tienen muchos recursos para ayudarlos, tienen un futuro prometedor. Entonces, creo que hay una lectura social, por supuesto adultocéntrica, pero también desde determinados lugares de poder, que castiga fuertemente a los adolescentes que tienen menos recursos, que no tienen derecho muchas veces a la educación de calidad, o a tener trabajos en el futuro de calidad. Entonces, esto que vemos a veces sobre la adolescencia y su problematización, la tenemos que ver también desde una perspectiva de curso de vida y de las profundas injusticias en el campo de la salud y de la sociedad en su conjunto. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar entonces la última intervención a Juan Carlos Escobar, que él es médico pediatra del Ministerio de Salud de Argentina. Le damos la palabra para que tenga su intervención. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, gracias Paula y Carlos, perdón por la invitación, Carla también, qué sé yo. Bueno, mucho de lo que los compañeros han compartido tiene que ver un poco con la intervención que había preparado, ¿no? Pensar que la adolescencia es una etapa vital en la vida de las personas, en donde se consolida la autoestima y la autonomía, y en donde el tránsito por esta etapa va a depender de múltiples factores, entre los cuales el orden social de género, caracterizando modos de ser y de estar diferenciales para varones y mujeres, será determinante. Desde que son niños les enseñamos a distinguir entre la actividad y la pasividad, la autosuficiencia y la dependencia, la razón y la emoción, la fortaleza y la debilidad, la valentía y la cobardía, la dominación y la subordinación. Mientras que los primeros términos de estas dicotomías se construyen como deseables, los segundos se asocian a la otredad femenina. De este modo se va a ir construyendo una forma hegemónica de ser varón o masculinidad en oposición a las mujeres, pero también a otros varones que no alcancen el rango de tal. Esto va a ir de la mano con la adquisición de ciertas ventajas y la internalización de que ser varón es ser importante. Mayores permisos para salir de casa y ser menos visibles al control de los adultos, uso del espacio público, sobre todo nocturno, menos exigencia en las tareas domésticas y de cuidado, habilitación y en ocasiones estimulación para el ejercicio de la sexualidad, en contraposición a una menor responsabilidad en el cuidado, una mayor naturalización del consumo de alcohol, participación activa en una gran cantidad de deportes, entre otras. Entonces, los varones adolescentes serán socializados para la habilidad a través de una pedagogía del riesgo, la potencia, la competitividad, el autocontrol y la incapacidad emocional, como refería David al principio. En todo esto, el grupo de pares será clave para su consolidación, pues los varones se demuestran y representan como tales frente a otros varones. Y esto en la adolescencia también es fundamental. ¿Quién mete más goles? ¿Quién la tiene más larga? ¿Quién estuvo con más chicas? El silencio y complicidad frente a un chiste sexista o homofóbico o ante el acoso callejero. Para sostener esta posición es necesario ejercer poder y el modo de vehiculizarlo es a través de la violencia. Crecemos aprendiendo que llorar no es de hombre, que si te pegan tenés que defenderte, y de esta manera se asume que la pelea es el modo legítimo de resolución de conflictos
y como espacio de disputa de poder o territorio, aunque ese territorio sea una chica. Con esto quiero reforzar que los varones no nacemos machistas, sino que de alguna manera aprendemos a hacerlo desde muy niños a través de un intenso proceso de socialización, que no se va a lograr sin costo alguno, ¿no? En este camino de poder llegar o intentar llegar a esta marca, hay una gran cuota de sufrimiento y frustración. Por ejemplo, 3 de cada 5 muertes en adolescentes y jóvenes está relacionada con lesiones de tránsito, suicidios y homicidios, y el 80% ocurre en varones, ¿no? Una estadística que conocemos hace mucho tiempo y que es más o menos similar en toda la región de las Américas. En medio de esto hizo su aparición la pandemia como situación excepcional que requirió y aún requiere de cierto reordenamiento para su adaptación. En este sentido, en relación a adolescentes, creo que uno de los puntos centrales tiene que ver con el contraste impuesto entre el confinamiento obligatorio y la exogamia, el movimiento hacia la afuera del mundo familiar, clave para la constitución subjetiva. Los adolescentes se construyen en el contacto con sus pares en la escuela, la calle, el club. Esta disrupción trajo aparejada sentimientos de displacer. Por ejemplo, en nuestro país, la mayoría de los estudios realizados en adolescentes y jóvenes durante el aislamiento social preventivo y obligatorio refieren que los principales sentimientos están asociados con estrés, irritabilidad, enojo, incertidumbre, angustia y aburrimiento. A mayor edad, mayor dificultad en la convivencia intrafamiliar, como indicador también de cierta crisis intergeneracional esperable. A esto se suma una hiperpresencia de madres y padres, en la mayoría de los casos obligados por el teletrabajo. Entonces pasamos de estar ocupados cada uno en lo suyo a estar todos juntos. Por otro lado, el rol de la escuela es clave. Sobre todo al inicio de la pandemia hubo una sobredemanda escolar. En una encuesta realizada por centros de estudiantes a 6.000 adolescentes en nuestro país, prefieren tener la percepción que la cantidad de tarea recibida es mayor que durante la presencialidad. A esto debemos sumarle la exigencia a los familiares para el acompañamiento de las tareas, además de la brecha digital, entendiendo que no en todos los hogares hay internet ni un dispositivo para cada miembro de la familia. Hay un punto necesario acá a replantear sobre el rol de la escuela como transmisora no solo de contenidos, sino como espacio donde se produce un encuentro transformador y donde los adolescentes no deberían ser solo receptores de nuestras propuestas adultas. Un punto más quiero destacar en relación a lo que la pandemia trajo y que está fuertemente vinculada a la socialización de género a la que me refería al inicio, y tiene que ver con las tareas de cuidado, ¿no? Las que en general son asumidas como regla por las mujeres y solo como excepción por los varones. Por ejemplo, en nuestro país, 8 de cada 10 mujeres realizan tareas domésticas. Y durante el ASPO, la cuarentena, el aislamiento social preventivo y obligatorio, el 65% de los jóvenes que no reciben ingresos son mujeres, y al igual que fue a las mujeres a las que les costó mayormente mantener su fuente de ingreso. Esto claramente trae como consecuencia una feminización de la crisis y nos interpela acerca de cuál es el rol de los varones en las tareas de cuidado. Debemos entender que todos somos contingentes y que necesitamos de cuidado propio y de otros. Esto redunda, obviamente, en cierta responsabilización de los varones frente al cuidado. Pensemos, por ejemplo, en el cuidado anticonceptivo o en el no uso de preservativos para prevenir infecciones de transmisión sexual. Hace unos días, autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más grande de nuestro país y además el que mayor casos de COVID tiene, informaron que el 70% de quienes se comunican para donar plasma convaleciente, relevante para el tratamiento de las personas que aún están en vías de recuperación para el COVID, son mujeres. Siendo que la enfermedad tiene una leve prevalencia mayor en los varones, el dato es interesante para reflexionar respecto del rol de cuidado social de las mujeres. Con respecto a las acciones desplegadas desde el Ministerio de Salud, en particular desde la Dirección de Adolescencias y Juventudes, hemos desarrollado diferentes recomendaciones para la atención de adolescentes y jóvenes para el contexto de pandemia, poniendo énfasis en la garantía del acceso a derechos sexuales y no reproductivos, considerándolos servicios esenciales, como entrega de métodos anticonceptivos y consejería y acceso para interrupción legal del embarazo. Asimismo, se desarrollaron recomendaciones sobre salud mental
y particularmente sobre autolesiones e intentos de suicidios en adolescentes y jóvenes durante la pandemia. Enfatizamos el mensaje, y esto creo que es clave para pensar tanto en varones como en mujeres, pero fundamentalmente en la adolescencia, que el aislamiento es físico, pero no emocional. Por último, y yendo más allá de la situación actual de pandemia, entendemos que los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual durante los últimos años han puesto en jaque el ejercicio de la masculinidad descrito al inicio y exigen un reposicionamiento de parte de los varones. Pensemos, si no, en el debate producido hace 2 años en nuestro país por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en el no es no como discurso político que reposicionó el tema del consentimiento, por ejemplo, en los scratches en escuelas secundarias que sucedieron en nuestro país de adolescentes mujeres frente a conductas abusivas naturalizadas de sus compañeros varones, o en la intervención Un violador en tu camino de las tesis en Chile que cruzó todo el planeta. En consonancia, la pregunta sería: ¿cómo pasar del modelo hegemónico de masculinidad en el que hemos sido creados a uno que reconozca la posibilidad de experimentar masculinidades equitativas y diversas? ¿Cómo pasar del uso de la fuerza a la empatía, de la dominación al respeto, de los roles tradicionales a otros de mayor cuidado, hacia uno mismo y hacia otros? Uno de los núcleos principales creo que tiene que ver con el cuestionamiento de las relaciones de poder dominantes, la complicidad machista, el derrumbe de los privilegios y la búsqueda de igualdad sustantiva para mujeres, varones y otras identidades. Generar espacios donde circule la palabra y la emoción y que permitan repensar otras matrices y formas de vincularnos, tal cual lo viene proponiendo el feminismo desde hace años. El desafío quizás sea animarnos a abrazar el cambio, sin verlo como algo amenazador, feminizante o algo antinatural. Por esto urge esforzarnos en educar menos machitos y más hombres capaces de ternuras, y para ello creo que la educación sexual integral es una aliada clave. Finalmente, quiero sumarme al pedido de justicia para Antonia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sin duda muy interesante y compartimos muchas perspectivas. El punto es cómo empezamos a construir, ¿no? Y para este conversatorio teníamos pensado claramente que, bueno, ya ha quedado claro desde las presentaciones de cada uno de ustedes, cada una de también Margarita, cómo la pandemia, digamos, ha estado presente entre los jóvenes y las jóvenes, y también la perspectiva de género que diferencia el cómo se van afectando e involucrando. Sin embargo, también podemos pensar, existe mayor suerte de interseccionalidad cuando hablamos de jóvenes, de masculinidad y de salud. Hay algunos otros puntos en los cuales pareciera, como señaló en un principio, no es lo mismo un joven que vive en contexto urbano y que tiene recursos y puede estar conectado en las redes versus otros jóvenes que viven en condiciones más bien de ruralidad o vinculados a sus pueblos originarios, donde también ahí se construye una cosmovisión muy distinta. ¿Cómo vamos dándole espacio, voz, y los vamos visibilizando dentro de las necesidades reales de cada uno y de cada una? Le vuelvo a dar la palabra al panel para que vayamos quizás ahora redondeando la idea de las propuestas, ¿no? ¿Cómo generar propuestas para dar el espacio que los jóvenes y las jóvenes se merecen y necesitan en estos momentos, dando cuenta de su capacidad, de su solidaridad y de la posibilidad de desarrollar todos esos elementos que han quedado pendientes por la masculinidad hegemónica? Así que voy dando la palabra en el mismo orden, si les parece. Le doy la palabra a David. Gracias, Paula. Bueno, muy interesante, buenísimo todo lo que escuché de mis compañeros y compañeras en el panel. Lo lindo de los conversatorios, siempre digo, es que no sabemos qué va a decir quien está a nuestro costado,
y eso lo hace riquísimo por el misterio de lo que puede venir y cómo interpela la posibilidad de pensar. Me pareció muy interesante lo que dijeron Margarita, Juan Carlos, Carlos, con los aportes de Paula también en los apuntes. Yo quiero hacer primero una pequeña advertencia cuasi epistemológica, ¿no? Me parece que estamos analizando, estamos compelidos y compelidas a analizar para entender e intervenir este fenómeno, ¿no? Pero no olvidemos que estamos dentro del fenómeno y el fenómeno está en curso y el fenómeno no solo angustia, entristece, deprime y descompensa a los adolescentes varones de quienes estamos hablando. Todas esas emociones, impactos y toda esa interpelación a nuestra capacidad de afrontamiento la estamos padeciendo quienes desde la academia intentamos entender e intervenir, ¿no? Me parece que esto también hay que ponerlo como en juego, ¿no? Estamos estudiando un fenómeno que nos está atacando, nos está, bueno, para usar la metáfora bélica, ¿no? Nos está cuestionando, interpelando. Eso me parece un punto epistemológico a señalar y a no invisibilizar, porque me parece que esta implicación, desde la angustia que también sentimos, es un elemento más para pensar y para entender. Yo creo que el primer apunte sobre la interseccionalidad es que la estructura de por sí produce sumatoria de vulnerabilidades, de facto, ¿no? ¿Por qué lo digo? Pensando en adolescentes varones. Me parece a mí que la interseccionalidad en adolescentes varones en general, sin entrar en las cuestiones raciales, étnicas, de pobreza, de sectores indígenas, sin entrar en esos elementos de interseccionalidad, a mí me parece que está de facto construida una estructura de vulnerabilidades que se suman, que es que los varones adolescentes de quienes estamos hablando están sometidos a una especie de triángulo, digamos, de fuego cruzado. ¿A qué me refiero? Los varones adolescentes hoy están transitando, están vulnerabilizados y fragilizados por su crisis evolutiva, ¿verdad? Ser adolescente implica realmente estar haciendo un trabajo psíquico de enormes proporciones, que está en reestructura el yo y todo el aparato psíquico. Igual me gustó mucho el apunte de Juan Carlos, que habló de que antes teníamos un paradigma para pensar una adolescencia melancólica, ¿no? La adolescencia que duelaba, que había perdido la identidad infantil, había perdido el cuerpo infantil y el vínculo con los padres infantiles. Ese paradigma hoy no nos sirve para pensar, porque hoy, entre tantísimos otros efectos, lo que se llama adolescentización de la sociedad, hace que los niños y niñas estén apuradísimos y apuradísimas por llegar a la adolescencia. Cuando se llega, aparte de una pérdida y un duelo, hay una asunción jubilosa. Ya soy grande. Hoy están pasando este tipo de fenómenos en la posmodernidad. Ni que hablar que la adultez, las adultas y los adultos, en este efecto de adolescentización, hacen todo un ejercicio performático de imitación de dinámicas adolescentes. Bueno, estaba hablando de la interseccionalidad. Una vulnerabilidad por el simple hecho de transitar la adolescencia, que implica un trabajo del aparato psíquico de enorme envergadura, y capaz que es la crisis de las crisis, pero no es la única crisis evolutiva que hay. En cuanto a los varones, hay una crisis de género, pues todos sabemos que en realidad la masculinidad está en deconstrucción. Entonces, esos adolescentes varones también están interpelados por la crisis de la masculinidad en general. Y se suma un tercer frente de batalla, ya que estamos con las metáforas bélicas, muy caras a la construcción de masculinidad, la crisis accidental planetaria de la pandemia, que obliga de alguna manera a estar confinados a nivel domiciliario, con todos estos riesgos que mencionaron mis compañeros y compañeras. Si nosotros pensamos, hay un encadenamiento
muy peligroso, que es el siguiente. El confinamiento, porque me parece que es un elemento fuerte para pensar de estas vulnerabilidades, el confinamiento domiciliario produce frustración. Eso está cantado, ya nadie puede dudar. Produce evidentemente frustración y dolor. Esa frustración sabemos desde la psicología que en general se desliza hacia una deriva de agresividad. Muchas veces se expresa por el lado, como herida narcisística, se expresa por el lado agresivo, máxime en los varones, que estamos facilitados para eso, o se expresa para el lado de una depresión que se vive a lo masculino, o sea, una depresión hostil. En general los varones nos deprimimos de manera muy diferente a las mujeres. En general la protocolización psiquiátrico-psicológica de la depresión es para detectar la depresión femenina. Los varones cabemos muy poco ahí, porque nos deprimimos de maneras masculinas, muy diferentes a la depresión femenina. Entonces, esta interseccionalidad que yo creo que existe como estructura, una crisis evolutiva, una crisis de género masculino y una crisis por pandemia sanitaria, bueno, esto es lo que de alguna manera están tratando de enfrentar y afrontar los adolescentes varones. Porque es de lo que estamos hablando, también las adolescentes mujeres y toda la población. A mí me parece qué hacer, cómo intervenir. Y yo no quiero ser pesimista, pero creo que como en realidad la masculinidad no ha despertado interés en las políticas públicas, como no hay un trabajo sobre los varones, no hay una preparación para la evitación de la violencia de género, no hay una construcción socioeducativa desde el principio de una masculinidad igualitaria, me parece que llegamos tarde. Ahora ya tenemos a los varones de alguna manera inmersos, prisioneros de la situación de pandemia, pero no los hemos trabajado antes. Creo que ahí tenemos como un escollo tremendo. Ya son varones que no están trabajados por el Estado, porque no hay políticas públicas hacia la masculinidad para generar menos violencia de género y mayor equidad. Y ahora nos encontramos con que de alguna manera hay que salir a hacer cosas, porque hay que salir a hacerlas, sobre todo en el plano de la salud mental, me parece a mí, que es lo que ya se está hablando, que es lo que va a venir después de que esto se levante, ¿verdad? Una situación de salud mental muy afectada. Y creo que por esta interseccionalidad, sobre todo en los adolescentes, niños y jóvenes. Porque otra cosa que se está viendo, y termino con esto, es una cuestión contraintuitiva. Pensábamos, por ejemplo, que los ancianos, pobres, viejitos y viejitas, ¿qué van a hacer frente a toda esta realidad? Y hay estudios ya hoy en el mundo que están mostrando que no, que las poblaciones ancianas tuvieron una capacidad de resiliencia que no se esperaba frente a esta crisis. Bueno, dejo picando estas cosas y después las retomamos cuando quieran. Muchas gracias, David. Le damos la palabra a Margarita. Gracias, Paula. Voy a intentar seguir en la reflexión que planteabas y si me desvío mucho, tú me avisas. Quiero comenzar contando, a raíz de lo que decía David, de esta ausencia de políticas públicas pensadas para hombres, que es una realidad, al menos en Chile y en muchos otros países. Cuando comencé trabajando hace muchos años atrás en prevención de VIH en comunidades vulnerables con mujeres, hacía grupos, talleres, intervenciones para prevenir y en el fondo entregar información sobre sexualidad y un montón de otros temas que van apareciendo cuando uno habla de esas temáticas. Las mismas mujeres nos pedían al grupo que estábamos interviniendo que tuviéramos algún acercamiento con hombres. Nos decían, por favor explíquelo usted porque como que a mí no me va a resultar. Entonces, ellas sentían que era una necesidad que a los hombres se les abordara y que hubieran espacios para ellos porque eso las aliviaba. Entonces, desde ahí nace mi motivación de trabajar en masculinidades y salud, porque siento que no solo, como lo decía en un comienzo, no solo los hombres o las masculinidades son los beneficiados, sino la comunidad en general. Creo que es súper difícil generar políticas públicas para un grupo o para otro, privilegiar a un grupo sobre otro y no pensar en el bienestar en general. Y creo que los hombres han sido los eternos ausentes de las políticas públicas
Creo que mucho tiene que ver también con los puntos ciegos que los mismos hombres que diseñan estas políticas públicas no están viendo. Creo que los tomadores de decisiones en su mayoría en el área de la salud son médicos y son hombres, y a ellos mismos les cuesta reconocer la propia vulnerabilidad, es parte del rol de género. Y sin duda creo que hay muchas cosas que hacer. Retomando tu pregunta, Paula, ¿qué cosas en lo concreto se pueden hacer hoy día? Yo creo que hay que sentar en la mesa y en la toma de decisiones a diversas personas de la comunidad, incluyendo a los propios adolescentes. Creo que hay que incluir diversidades en términos de género, creo que las mujeres tenemos que ser incluidas en la toma de decisiones, y además, mucho de las ciencias sociales, retomando lo que David decía en términos de las epistemologías. Creo que los análisis epidemiológicos y biomédicos en las pandemias son muy necesarios, pero creo que sin duda desde las ciencias sociales tenemos otras herramientas. Hoy día las cuarentenas implican que nosotros como comunidad tengamos que modificar nuestros hábitos y nuestras conductas. Y eso lo hace muy difícil, y eso no se logra con conocimiento e instrucciones a la población. No basta que me digan hasta qué horas me tengo que quedar en la casa y hasta qué horas puedo salir. No basta con un listado de instrucciones, sino que tiene que ver con comprender las conductas, las necesidades de las comunidades y entender que esas conductas se enmarcan en distintos contextos. Y las ciencias sociales tienen muchas herramientas para aportar en estas mesas de trabajo que están existiendo hay grandes ausentes, y la pandemia solo lo deja en evidencia, porque creo que en general es así. Creo que la lógica, el cómo pensamos los fenómenos, puede ser enriquecido tanto por diversas personas, incluyendo a los afectados, para quienes yo estoy haciendo políticas públicas. En este caso estamos hablando de los adolescentes, pero podríamos estar hablando de población migrante, de población de origen étnico, etcétera. Creo que ellos tienen que estar presentes en las discusiones, y creo que tiene que haber más diálogo, como lo que estamos haciendo ahora, de visibilizar los problemas, mostrar los puntos ciegos, mostrar los nudos, y desde ahí yo creo que se va a ir generando el cambio al que nos invita Juan Carlos en esta deconstrucción de género en la que estamos, o en la que al menos tenemos la intención de estar, pero para avanzar hay que poner sobre la mesa distintos puntos. Gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Ahora le vamos a dar la palabra sobre estos mismos tópicos que estamos hablando a Carlos Huida. Adelante, Carlos. Bueno, uno conserva una cuota de optimismo, a pesar de haber empezado en el año 92 con esta temática, uno encontrado con David, con Juan Carlos, con Margarita en los caminos, y tanta gente que viene trabajando hace tantas décadas también, que hay que pensar por qué determinadas propuestas que tienen un alto nivel de coherencia, de consistencia, y que no serían caras en el presupuesto de un Estado, no son tomadas en cuenta, ¿no? Cuando se montó la política de salud de los hombres en Brasil, y también en 3 o 4 países más en el mundo, que por supuesto que se han encargado de desmontarla en estos últimos gobiernos, uno se queda pensando, porque acá en Chile se pensó, bueno, cuando presentamos, y hubo otros colegas que estuvieron a cargo de esto, en Uruguay, hace unas semanas, antes del cambio de gobierno, unas recomendaciones que se trabajaron durante 3 años sobre salud sexual y reproductiva para varones de 20 a 65 años, no se hizo la presentación pública, porque no había que hacer ruido, porque asumía un sector muy conservador. Entonces, y con presidentes que han dado vergüenza, desde el norte hasta el sur a veces, quito a Alberto Fernández, quito a otros grandes hombres estadistas, pero en ese listado entran unos cuantos que han tratado que esto sea una guerra, y que se ha transformado en una guerra. No se pelea contra un virus, se pelea contra los factores estructurales que develan esto, y también donde parece que la economía se confronta con la salud. Entonces más vale que sigan fusionando las maquinarias con el cuerpo de las mujeres y de los hombres
que tienen más carencia, y parece que estamos muy atados a lo que piensa el mercado y las bolsas, etc. Pero en definitiva hay cuestiones donde también nos podemos entrampar en discursos que pueden llegar a ser esencialistas. Por ejemplo, uno ha visto las propuestas de atención a mujeres víctimas de violencia, donde hay un otro, que es un agresor, que es el hombre, que nunca es compañero, que nunca es buen padre, que nunca es cuidador, que siempre es heterosexual, que siempre parece que está dispuesto a ejercer la violencia. Ese es un gravísimo problema, porque, y lo hemos analizado durante años de las publicaciones de Naciones Unidas, la exclusión sistemática de los varones y la exclusión sistemática de los varones que cuidan y la proyección en los varones más pobres, en los varones de los pueblos originarios, además de una masculinidad violenta, agresiva, asociada al alcoholismo, es extremadamente fuerte. Y cuando hemos dicho que no siempre es así, que démonos por lo menos una ventanita, un 10%, para pensar que hay hombres que cuidan, que hay médicos que también van todos los días arriesgando su vida en estas situaciones, como hay muchas médicas, por supuesto, pero estamos hablando de la situación de los varones, se cae una vez más en esta cuestión de la víctima y del victimario. Entonces, imposible salir de esta lógica que termina vulnerando y fragilizando a las mujeres una vez más, y dejando a los hombres en un silencio, que a veces es un silencio cómplice y muy, muy destructivo. No hemos podido pensar en todas estas décadas dispositivos en el sistema de salud, en el sistema educativo, que permitieran abordar los niveles crecientes de agresividad y violencia en los varones, ¿sí? Ni hablar de lo que plantea Margarita con situaciones de chicos y chicas trans. Entonces, es posible hacer un análisis de lo que pasa también con la cooperación internacional, porque yo he trabajado en más de 10 agencias de cooperación internacional, y cuando veo la declaración de Astana, a 40 años de la declaración de Alma-Ata, planteando simplemente que hay que tener sensibilidad de género, sin ninguna perspectiva de género, sin ningún tipo de enganche con los objetivos de desarrollo sostenible, donde no se nombran a los pueblos originarios, donde no se nombran a las mujeres. Entonces uno tendría que ponerse a pensar seriamente quiénes acceden a esos cargos y cuáles son sus bases epistemológicas, de dónde piensan las recomendaciones. Cuando alguien diseña en un país multicultural las pautas del autocuidado, haciendo dibujitos de ciudades y personas de clase media transitando por la ciudad, bueno, debería ser reprobado. Si yo fuera el profesor, le diría, usted tiene un pensamiento tan homogeneizante y monolítico. En definitiva, todos tenemos un grado de responsabilidad, también en este mar de incertidumbre que plantea David, pero indudablemente yo creo que no culpabilizar a los adolescentes, sino poder mirar quiénes son los referentes y los responsables de las políticas orientadas hacia adolescentes, ¿sí? Es extremadamente importante. En un documento que puedo compartir, acá hay una audiencia privilegiada, estoy viendo los nombres y reconozco a muchas personas, en un pequeño informe que hicimos sobre lo que dice la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la Sociedad Chilena de Pediatría y algo de la sociedad, alguna de las sociedades brasileñas de pediatría, la falta de perspectiva de género y además la forma en que se proyectan y se reconstruyen los estereotipos de género es imperdonable. La pediatría en gran parte ha sido impermeable a la perspectiva de género. Y ahí se juega realmente un partido extremadamente importante. Entonces creo que hay que ser más sistemático. Acá tenemos a Juan Carlos, que es pediatra, es pediatra. Tenemos desafíos extremadamente importantes, pero cada quien tendría que hacer esta revisión que empieza por lo personal y sigue por el lugar que ocupa en una sociedad. Son generalidades frente a un desafío enorme y bueno, sí, seguimos escuchando. Muchísimas gracias, Carlos. Y le damos
la palabra en la última intervención a Juan Carlos Escobar. Adelante. Gracias, Paula. Bueno, y gracias también a los compañeros anteriores. Como decía David, creo que la riqueza también está en poder escucharnos y de alguna manera también complementar o incluso tener como algunas divergencias también con lo que viene transitando o pensando el otro, ¿no? Y bueno, mucho de lo que se dijo, por un lado creo que es fundamental pensar que estamos todos atravesando la pandemia, entonces también creo que es necesario de alguna manera poder recepcionar en nuestro propio cuerpo, ¿no? Cómo la estamos transitando y qué cosas nos van aconteciendo, digo, porque si no siempre es el otro, ¿no? Nuestro vecino, el hijo, la madre, la mujer, lo que fuera, ¿no? En donde depositamos la conflictividad. Entonces creo que en este sentido es necesario tenernos paciencia. Yo siento que es algo que vengo ejercitando en este último tiempo. Llevamos más de 130 días de aislamiento, ¿no? Con una medida muy estricta en nuestro país, y creo que eso también es sumamente complejo, digamos, y en donde es imposible no analizarlo con el enfoque de interseccionalidad. Nosotros acá en Argentina, el Ministerio de Salud lanzó el eslogan "Quédate en casa", digamos, y si bien es cierto que es un eslogan sumamente importante y creo que de alguna manera se pudo transmitir esta idea de el cuidado, el sociocuidado que planteaba Carlos, el quédate en casa no es igual y parejo para todas las familias, ¿no? Digo, claramente, no es lo mismo quien puede hacer el teletrabajo sosteniendo su sueldo, y en donde puede de alguna manera tener asegurada la comida, y en donde hay diferentes habitaciones y en donde las personas pueden tener espacio de privacidad y espacio para compartir todos juntos, a estar 4 o 5 personas en un mismo ambiente y bajo una situación de violencia. Digamos, sabemos que muchas veces las escuelas son los espacios en donde, ¿no? Como el botón de descarga de situaciones de violencia, de abuso sexual en la infancia, ¿no? Etcétera. Digo, y la escuela presencial no está, entonces creo que en este sentido también es muy importante pensar como en este caldo de cultivo posible digo, que en el cual se puede estar generando lo convivencial. Después compartía esto que traía Margarita, ¿no? Pensar quiénes diseñan las políticas públicas, digamos, en general hombres y también hegemónicos. Pensemos en las formaciones de las ciencias médicas. Bueno, Carlos volvía a hablar de la pediatría, ¿no? Digo, la pediatría es una ciencia en donde la perspectiva de género es prácticamente inexistente o muy escasa, ¿no? Pensemos en el gran refuerzo que hay hacia la maternidad, la lactancia materna. Digo, frente a un accidente infantil siempre está la mirada puesta en dónde estaba la madre y no quizás en dónde estaba el padre, ¿no? Uno puede, charlar determinadas cosas en la consulta con el papá varón, pero a la mamá mujer le carga el carnet de vacunas. Digo, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones en donde permanentemente reproducimos estos imaginarios de género. Y con respecto a esto de víctima-victimario que también traía Carlos, hay un sociólogo catalán que se llama Josquin Azpiazu, y él tiene un libro que, bueno, que es muy recomendado, digo, por lo menos yo lo recomiendo, que se llama Masculinidades y Feminismo, y él plantea, ¿no?, como una paradoja entre una masculinidad en singular y masculinidades en plural, digamos, ¿no? Y que la masculinidad en singular es una masculinidad, digo, más como pensarla en dispositivo de poder, que puede ser asumido, que en general es asumido por varones cis heterosexuales, pero que también puede ser asumido por otras identidades, versus estas diferentes masculinidades en donde el cruce interseccional es necesario. Digo, no es lo mismo un varón ingeniero que un varón obrero, negro, indígena o discapacitado, o un varón trans, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, hay masculinidades subordinadas y es fundamental pensarlas, y él dice que capaz que no haya que pensar digo, de construir la masculinidad o repensar la otra masculinidad, sino él dice, ¿no será mejor pensar en, digo, destruir
¿no? O tirar abajo esta masculinidad como dispositivo de poder, digo, jugando un poco también con las palabras, ¿no? Y el modelo de masculinidad hegemónica que en un determinado tiempo, en la década de los 90, sirvió en el postulado de Connell, digo, creo que de alguna manera ha quedado más como, quizás como un arquetipo, ¿no? De la masculinidad blanca, heterosexual, etcétera, de clase media, violenta, y en donde también hoy en día es como muy difícil en este cruce entre el feminismo, el movimiento de mujeres, el movimiento de la diversidad sexual, que yo pueda de alguna manera no separarme de ese modelo de hombre violento. Es fácilmente, digo, es muy fácil que yo diga, no, ese modelo a mí no me representa, digamos, ¿no? Entonces, esto también es como una línea delgada, compleja, en donde tenemos que pensar, digo, está bien, yo no soy capaz de un femicidio, no le pego a mi mujer, digo, etcétera, pero qué cuestiones, ¿no? También machistas o de ejercicio de poder tengo en mi micromundo en el cual me relaciono. Y me parece que esto es una de las cuestiones que tal vez tenemos que pensar, repensar, y ahí, digo, yo como médico pediatra y trabajando en políticas de salud adolescente, me parece que la niñez y la adolescencia es clave como para pensar en la posibilidad de cambio, ¿no? Si no, no estaríamos acá de alguna manera repensando esto, sino que creo que de alguna forma apostamos a que algún cambio, ¿no? Es posible, y vuelvo a reforzar la educación sexual integral. Toda América Latina está viviendo un retroceso en políticas públicas, hay un movimiento conservador sumamente fuerte, ya lo nombraron a Bolsonaro, lo que sucede en relación al golpe en Bolivia, digo, y diferentes países de Latinoamérica, ¿no? En donde también el movimiento de iglesias y cierta cuestión conservadora está siendo sumamente complejo. Y por último, no podemos pensar políticas públicas para adolescentes y jóvenes si no los incluimos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que tendríamos que volver como al inicio de pensar cuál es nuestra mirada adultocéntrica sobre los chicos. ¿Los pensamos desde la incapacidad o desde la falta, o los pensamos como interlocutores válidos que pueden decirnos y darnos pistas, ¿no? de hacia dónde transitar o cómo transitar juntos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que esta es como una apuesta clave a la hora de poder pensar en algunas estrategias para ellos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. En este momento vamos a participar de tenemos una pregunta de la audiencia, muy interesante, la hace Pablo Bullota. Él señala, les voy a leer textual, sobre el planteo que realizó David, ¿no? Respecto de haber llegado tarde a revisar la masculinidad de los adolescentes de hoy. ¿No sería una posibilidad la intervención pertinente enfatizar en la educación sexual integral, la ESI, en la niñez, como citó Juan Carlos, pensando que hay ejes claros para pensar en la subjetivación masculina? Quizás nos comentas un poquito sobre la educación sexual integral, no todo el mundo la conoce. Acá en Chile recién hemos tenido muchísimos problemas y ha llegado claramente tarde la decisión de generar educación sexual integral. Está quizás en pañales aún, ¿cierto? Pero en Argentina sabemos que ha tenido se ha vinculado muy bien en las escuelas, incluso en escuelas en situación de discapacidad, y hay un movimiento fuerte con eso. Cuéntame. Sí, bueno, en Argentina la educación sexual integral se implementó por ley en el año 2006. Llevamos ya más de 10 años de ley, digamos. De todas maneras, la propuesta que plantea la educación o el postulado de ley en nuestro país tiene que ver con que primero es un derecho de niños, niñas y adolescentes, independientemente de la tutela familiar, ¿no? Esto es importante también destacar, y ellos lo que plantean es como una educación transversal, es decir, que no se dé como una materia específica, ¿no? Que esto también ha sido como la clásica forma de impartir educación sexual integral, vino un especialista a dar una clase,
sino que de alguna manera transversalice en materias como matemática, historia, lengua, en donde hablar de género y hablar de sexualidad, ¿no?, puede ser utilizado obviamente en diferentes asignaturas. De todas maneras, digamos, si bien es cierto que yo creo que el modelo de Argentina en ese sentido es un modelo para Latinoamérica, eso, digo, no excluye un montón de dificultades que hasta el día de hoy todavía cuesta en la implementación de la ley, digamos, ¿no? De todas maneras, ha habido también como un movimiento, digo, por un lado la ley hacia arriba, pero también un movimiento más desde las bases, ¿no? En relación, por ejemplo, hay un movimiento de docentes por la educación sexual integral, un frente por la educación sexual integral, pibes que tomaron escuelas, en aquellas escuelas en donde no querían dar educación sexual integral. Entonces, en este sentido, digo, me parece que también es importante pensar que las leyes son necesarias, pero a la vez, si no van acompañados por procesos sociales, la implementación de la ley es sumamente dificultosa, digamos, ¿no? Los ejes obviamente tienen que ver con diversidad, con, digo, ejercicio de la sexualidad, ejercicio del placer, y no solo prevención de enfermedades. O sea, hay como una mirada que va más allá de lo biológico. Digo, y de vuelta también creo que es importante destacar es como la diversidad, digo, Argentina, así como también Chile, digo, es un país sumamente diverso, ¿no? Y en ese sentido, obviamente que la implementación ha sido diferencial y es diferencial en algunos distritos versus en otros, ¿no? Pero bueno, digo, eso ha venido secundado de una serie de leyes como la ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, o incluso la modificación del Código Civil y Comercial en Argentina, en donde estipula que adolescentes a partir de los 13 años pueden tomar decisiones relativas a su cuerpo y a la salud sin el consentimiento de los padres, digamos, ¿no? Entonces, esto de alguna manera cambia fuertemente el paradigma, lo que no significa que en la práctica esto se esté cumpliendo, por supuesto, al 100%, ni mucho menos, digamos, ¿no? Y creo que ahí una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con que en ningún otro tema más que en sexualidades, la moral y el previo ideológico se ponen en juego tanto como en ningún otro, digamos, ¿no? Para un docente dar matemática, por ahí no tiene tanta conflictiva. Para un pediatra diagnosticar una neumonía y tratar una neumonía no tiene tanta conflictiva. Ahora, si se trata de dar educación sexual integral o hacer una consejería en interrupción legal del embarazo, en un caso que incluso la ley lo permite, ¿no? Si yo estoy en contra o estoy como dificultad en relación a esto, digo, claramente ahí mi previo ideológico, ¿no?, se va a poner y va a impregnar mi práctica. Entonces creo que es fundamental el ejercicio también con los equipos de salud y los equipos docentes para laburar este tema. No sé si contesté ahí. Sí, sin duda es un camino muy viable y como proceso ha sido un ejemplo muy bueno el que nos ha dado Argentina con su plan de educación sexual integral. Bueno, estamos finalizando. Acaba de llegar otra pregunta, así que voy a dar el tiempo para esto. José Bahamontes pregunta, ¿cuál piensan ustedes es el rol de las universidades y de los espacios de formación en este tema, tomando en cuenta la falta de espacios de pensamiento y reflexión que se observa en Latinoamérica en general y el mundo, y de los existentes que están actualmente, de los que están haciendo y de los existentes que están haciendo? Entonces, ¿cuál sería el rol de las universidades y los espacios de formación en este tema? Yo creo, si puedo opinar. Por supuesto. Ahí. Primero destacar la alta presencia de mujeres en un tema en que estamos conversando sobre masculinidades y pandemias, ¿eh? Una vez más, mostramos que hay un interés fundamentalmente de las mujeres en abordar esta temática, porque los varones y las masculinidades no dejan de ser una problemática cotidiana. Y la falta de conciencia de muchos hombres también, de que esto les podría de alguna manera
empezar a conversar. Nada, decir que en América Latina el panorama es muy, muy distinto, que hay posiciones y universidades muy conservadoras y otras que han generado espacios muy interesantes. Nosotros creamos hace muchos años la Cátedra Libre de Salud Reproductiva, Sexualidad y Género, y lo interesante es que cuando creamos eso en Uruguay, en la Facultad de Psicología, había algunos argumentos a favor, por supuesto, pero también nosotros prestábamos mucha atención en los argumentos que se oponían desde una mirada desconfiada del género o de la salud reproductiva. Pero a mí, por ejemplo, en Chile me llama mucho la atención que sean habilitadas, acreditadas universidades que escriben libros en donde hablan de los derechos del embrión, ya no del feto, ¿sí? Y que generen verdaderos textos que hemos estudiado, estudiando los dogmatismos, cómo se generan documentos que aparentemente son técnicos y que en realidad son posturas filosóficas, pero fundamentalistas, porque uno puede entender que hay diferentes posturas ante diferentes situaciones, y eso está muy bien, pero ya cuando hay una desconfiguración realmente y una proyección, digamos, del fanatismo, bueno, eso está. Entonces cuando yo veo algunas de esas universidades formando a miles de estudiantes con, que parece un adoctrinamiento, y veo que hay agencias de acreditación que permiten que ahí se eduque, o que se deseduque, o se deforme. ¿Por qué? Porque después he visto a algunos de esos profesionales actuando en el sistema público de salud. Y hemos visto cómo se desincentiva a las mujeres con respecto a decisiones que van a tomar sobre su cuerpo. También con, pero enormes distorsiones, por ejemplo, con relación al dispositivo intrauterino o el efecto de las pastillas anticonceptivas. Porque ese profesional fue mal formado, pero no fue uno, fueron cientos o miles. Creo que ahí hay un tema de fuerte necesidad de intercambio entre las universidades de América Latina, de los grupos que existen, como el Grupo Montevideo, etc. Y también no callar, no hacer silencio frente a estas situaciones que son tan graves. Más allá de que existan tendencias, indudablemente, bueno, Margarita de la Pontificia Universidad Católica, hay otras universidades con otras tendencias religiosas, eso no está mal. Lo que está mal es el fanatismo, cuando atenta contra los derechos humanos, y los derechos sexuales, los derechos reproductivos son derechos humanos. Muchas gracias, Carlos. No sé si alguien más quiere opinar en esta misma línea sobre el rol de las universidades en la formación. A mí me gustaría opinar, sí, perdón Juan, Carlos. Margarita, adelante. Margarita. Gracias. Desde el haber estado trabajando en distintas universidades acá en Chile, creo que el rol es fundamental. Y no solo en el abordaje de las temáticas, sino que nuevamente pongo sobre la mesa la interdisciplina. Porque claro, es muy fácil, me toca verlo en mi trabajo, como decir, bueno, esto le toca salud, esto le toca educación, esto lo tienen que ver los profesores, esto lo tendría que ver la enfermera del consultorio. La verdad es que yo creo que hay temáticas que son transversales, como en el ejemplo que ustedes estaban dando de el programa de sexualidad en Argentina, tienen que ver con muchas disciplinas, tiene que ver con abordajes que son complejos, que tienen que ver con el diálogo con la población, y las universidades sí tienen un rol fundamental ahí. Y concuerdo con Carlos en que los fanatismos no ayudan a nada, y que finalmente es el diálogo y poner sobre la mesa los distintos temas los que nos va a permitir ir avanzando. Lo único que me gustaría destacar es que yo creo que las universidades, hay voluntades personales dentro de las universidades que llevan a ir empujando ciertos temas. Y desde ahí yo creo que se rescata este rol, bueno, dentro del mismo trabajo que tú realizas, Paula, que has realizado con Carlos en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica también hay personas en concreto, y creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros como académicos ir empujando estos temas y resistir, como darle la pelea a la resistencia también, porque el tema de masculinidad es difícil de plantear, es difícil que sea aceptado y hay que ser perseverante. Gracias. Juan Carlos.
¿Puedo decir algo, Juan Carlos? ¿Querías decir algo, Juan Carlos? No, bueno, sí, simplemente también, ¿no? Como reforzar un poco lo mismo, digo, celebro que esta actividad está organizada por un departamento de género dentro de una facultad de medicina, digamos, ¿no? Que esto en Argentina también es sumamente dificultoso. De hecho, hace muy poquitito la UBA, la Universidad de Buenos Aires, sacó una notificación en contra de la actualización del protocolo para interrupción legal del embarazo, aludiendo a Dios, la patria, etcétera, por los derechos del embrión. Digo, cuando hay una ley que garantiza la interrupción legal del embarazo, y eso fue el rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Ustedes probablemente han escuchado o han leído a Débora Tajer, que es una psicóloga, psicoanalista argentina con vasta trayectoria en género, y ella dirige la cátedra de introducción a los estudios de género de la Facultad de Psicología, que ya cumplió 30 años, que todos los años tiene una camada enorme y que sigue siendo optativa, digamos, ¿no? O sea, digo, hay como todavía muchas resistencias en los claustros a poder incorporar en la currícula obligatoria estos temas, ¿no? Entonces me parece que claramente es un gran desafío. Perdón, David. No, al contrario, disculpa, Juan Carlos, no. Solo un pequeñísimo apunte. Yo creo que el rol de la academia es ostensiblemente vital, imprescindible. A mí lo que me parece, yo dije hace un rato al inicio del evento, llevamos unos 35 años los estudios de masculinidades, ¿no? ¿Y qué pasa? Que este rezago en la inclusión de los varones en las políticas públicas. La academia, donde humildemente opino, está fallando en producir o encontrar los puentes de llegada a los decisores de los estados y gobiernos. Me parece que la producción sobre varones es vastísima y arroja luz sobre un montón de aspectos de cómo intervenir y cómo seguir deconstruyendo y destruyendo el patriarcado. El tema es que los gobiernos no toman estos datos. Ahí hay un divorcio que la academia no ha encontrado, a mi humilde formador, la vía de llegada para que plasme este conocimiento, esta producción de conocimientos en políticas públicas. Muchísimas gracias a todos los panelistas y Margarita. En general, mi opinión también en este rol, tenemos, efectivamente, hay muchísimas resistencias, especialmente en la facultad donde nosotros nos desenvolvemos, la Facultad de Medicina, también porque hay una historia de jerarquías muy marcadas, ¿no? De cómo se instala el poder, y eso hace que la gente se sienta muy interpelada, pero también como cuestionada. Por lo tanto, no son espacios cómodos, pero como decía Margarita, sin duda tenemos que resistir y perseverar, porque la necesidad está en mantener esta mirada, ¿cierto?, del rol, sin claudicar en que el rol de la universidad tiene que ser transformador de sociedades. Por lo mismo, tampoco quedarse mirando el ombligo, ¿no?, de que en la universidad estamos generando documentos y no sé qué, pero qué pasa en las casas, qué pasa en el hogar, en la vida cotidiana. Son formas en las que tenemos que permear de alguna manera, porque estos son temas al final de construcción social. Así que sin duda el trabajo es muchísimo, estamos ganando ahí lo que significa ir instalando currículum con perspectiva de género, ir garantizando que la universidad no sea un reproductor de los sesgos de género en la formación de los profesionales. Y ahí tenemos todos que estar atentos, prestar mucha atención a cómo es la lógica que se desarrolla en la sala de clase, en la relación entre el docente y los y las estudiantes. Ahí se va reproduciendo de alguna manera, sin quererlo, porque como partió David diciendo, estamos observando, pero estamos desde viviéndolo también. Entonces, ahí hay un trabajo muy interesante que se hace colaborativamente. Yo aquí agradezco mucho la presencia de Uruguay, Argentina, Chile, porque tenemos que seguir colaborándonos con las distintas experiencias, ¿cierto? Y sumando, siempre sumando, y no sin este afán confrontador, sino que con un afán de construcción y de mejora y de bienestar continuo. Así que
quería plantearles una última pregunta que apareció acá en el chat, la vamos a dejar como la última para que nos podamos también despedir y hacer un cierre. Krikor Koyunyan, espero decirlo bien, dice: les escribo desde Uruguay, soy un varón feminista y futbolero. Sabemos que el fútbol es uno de los espacios que representa gráficamente el machismo de la sociedad. ¿Es viable implementar talleres sobre construcciones de masculinidades con perspectiva de género en clubes de fútbol infantil? ¿Qué opinas? No sé, los futboleros. Ahí estuvimos Margarita, contestando. empiezas tú, empiezo yo. Sí, claro, Carlos. También Juan Carlos, muy breve, sí, a mí me gusta el fútbol, pero me gusta el fútbol no comercial, ¿sí? Pero bueno, hemos desarrollado algunas propuestas, me acuerdo del programa APEX, del programa de aprendizaje extensión de la Universidad de la República en Uruguay, coordinando desde el espacio adolescente campeonato de fútbol con la condición que al final nos sentáramos en ronda con los adolescentes y pudiéramos conversar sobre aspectos de su vida, de su sexualidad, su afectividad. Era maravilloso. Pero en un momento vino como una censura de la propia universidad. Eran los adolescentes más excluidos de los más excluidos del Cerro Norte. Varias veces me he atravesado con estas situaciones, a veces en intervenciones educativas muy breves, pero tiene un potencial enorme. El problema no son los niños y las niñas que les gusta el fútbol, sino quienes negocian atrás con los cuerpos, con las ventas, con esta ultra comercialización que es lo que vemos ahora, que hay que volver a jugar partidos aunque sea con una hinchada de cartón. Margarita, te paso la palabra. Gracias, Carlos. Bueno, yo cuando estuve haciendo mi tesis de doctorado trabajé justamente en clubes de fútbol para ver el tema de masculinidades y salud, y coincido con Carlos en que este espacio del tercer tiempo que se da de conversación es muy nutritivo, es un espacio muy rico, y en el fondo a mí en lo personal no dejó de sorprenderme el nivel de intimidad en las conversaciones a las que son capaces de llegar los jóvenes y los adolescentes, con una riqueza respecto al análisis de lo que les pasa en sus reflexiones, y ahí en el fondo reconozco mi ignorancia y mi prejuicio de pensar que esto iba a ser diferente, porque creo que la necesidad de diálogo que hay, y además en este contexto comunitario que es el espacio de ellos, que en el fondo se da en un ambiente más bien lúdico, pero que después igual permite la profundidad, yo personalmente creo que es un espacio ideal de trabajo. Adelante, no sé si quería comentar David o Juan Carlos al respecto. Yo creo que lo que dice Margarita, Margarita aludió a su paradigma cualitativo, que yo también es el que celebro y adhiero y honro, porque creo que es el que llega a las subjetividades de otra manera, sin desmerecer lo cuanti. Y también en investigaciones que he hecho con adolescentes encontré exactamente eso, una avidez de expresarse y una sensibilidad para pensar y una potencialidad para cambiar que es impresionante, ¿no? O sea, y creo que el mundo adulto tiene el prejuicio de que están para la tontería, que están para otra, que no les interesa nada, ¿no? Y sin embargo es absolutamente lo contrario, uno lo ha visto. Bueno, agradezco muchísimo la generosidad que han tenido David, Margarita, Juan Carlos y Carlos por participar en este conversatorio que organizamos con mucho cariño y sin duda con los errores que inevitablemente nos jugó la tecnología o la ignorancia sobre la tecnología que tenemos a veces los adultos, ¿no? Así que les agradezco a todos quienes han podido participar, quienes llegaron hasta el Zoom, y vamos a tratar de hacer una suerte de revancha, ¿no? En algún otro momento, que nos salga todo bien, más perfecto, ¿cierto? Sería muy bonito sacarnos el pillo, como dicen acá en Chile, decimos acá, y que resulte bien todo lo que es la transmisión y todo, y poder llegar a gente que quedó con ganas de escucharles. Así que les agradezco muy sinceramente y con mucho cariño
Yo sé que hubo mucha paciencia también de los espectadores, así que sin más, solamente les voy a dar la palabra para que se puedan despedir. Reitero los agradecimientos y el compromiso de compartir esta grabación, de tenerla en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook ahora de Digen Salud, y de poder vernos en alguna otra oportunidad, ¿cierto? Revisando quizás en vivo y en directo, sería maravilloso estar juntos de nuevo. Les dejo la palabra. Bueno, como yo empecé, también seguimos la secuencia, ¿no? Agradecerte, Paula, muchísimo, la coordinación in situ y previa, que fue valiosa, y solo una reflexión con un pretendido tinte de humor. Si el panel y el conversatorio lo hubieran organizado adolescentes, no tendríamos problemas técnicos de ninguna índole. Y ojalá que haya segunda vuelta. Gracias, David. Gracias, Paula, por la organización, a todo el equipo que estuvo detrás de esto. Un gusto haber conocido a los panelistas también. Para mí, conocer a David y Juan Carlos en vivo y en directo también es la novedad de estar hoy día aquí. Carlos es un viejo amigo, así es que también siempre es grato compartir con él. Y de todas formas, yo creo que necesitamos una segunda parte. Quedó dando mucho vuelta el tema de salud mental y masculinidades, y yo creo que ahí podemos profundizar mucho y avanzar mucho en la reflexión y el diálogo. Gracias. Bueno, yo también de vuelta, muchísimas gracias a Paula, a Carlos por la invitación, y un placer, David y Margarita, también compartir el panel. Creo que el desafío también es, digo, lo hablábamos un poco vía mail, ¿no? Poder pensar, si vamos a hablar de adolescencia, quizás incorporar para el próximo algún adolescente, o que haya, ¿no?, jóvenes también acá escuchándonos y compartiendo sus miradas. Y ahí le leía a Pablo también que refería la necesidad de incorporar varones trans en el panel si es que vamos a hablar de masculinidades, ¿no? Entonces también, digo, seguimos apuntándonos ahí como tarea para el hogar y para las próximas. Así que bueno, muchísimas gracias y un placer. ¿Quién dirige acá un programa de adolescentes nacional? Usted, Juan Carlos Cobar. Entonces, organicemos un panel de adolescentes y que nos inviten. ¿Qué te parece? Y además también invitar a que está Denise Quijada, Paulina Larrondo, de la Digen, que están en un lugar más tecnológico hoy, pero son académicas de primer nivel. Nos están acompañando también mucha gente de la que tenemos referencia por ahí. Paulina, impresionante. Lo que sí es que sería bueno que pudiéramos dar vuelta a esto, porque conversamos lo que estamos ahí arriba, pero debe haber muchísimas cosas, y que capaz que la propia Digen, o tú, David, o Margarita de la Católica, podamos organizar, y que personas que están hoy acá, José, Pablo, las chicas, puedan tener la palabra, y que nosotros escuchemos. ¿Les parece? Tomemos ese desafío, sabiendo que hay por lo menos 4 instituciones acá a la vuelta. Gracias, Teresa. Chao. Bueno, sí, muy agradecida el espacio. Muchas gracias, Paulina, compañera de Digen, que estuvo sufriendo ahí con nosotros este impasse del principio, ¿no? Así que nos despedimos, les damos un abrazo a cada uno, y nos veremos prontamente, ¿sí? Que estén muy bien. Gracias. Adiós. Muchas gracias a todos.